Pues igual estaría bien mirar hacia algo fundamental, que es la conexión entre educación e historia. O sea, ¿qué contamos y cómo lo contamos a las generaciones que vienen detrás? En España, por ejemplo, digo España porque ¿para qué vamos a irnos más lejos, no? Isaías el viernes va a estar en un acto en Bilbao en homenaje y recuerdo a Clara Campoamor. Isaías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sería uno de los ejemplos de la memoria o la desmemoria, ¿no? Uno de tantos. Digo, ¿para qué vamos a irnos más lejos? Aquí tenemos libros de texto donde cuando se habla de totalitarismos del siglo XX en Europa aparecen Hitler y Mussolini, que es lo suyo, que está muy bien, pero Franco no. En España está pasando algo hace tiempo ya, ¿eh? Está pasando algo con la historia, algo cada vez más grave, si atendemos sobre todo a las voces de alerta que surgen de la propia escuela, del sistema educativo, de los profesores en definitiva, que en muchos casos directamente lo que hacen es pedir ayuda. Vamos a escuchar el reportaje de Laura Piñero y luego comentamos, va. En agosto de 2019, coincidiendo con el despegue de Vox en las encuestas, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, recibió esta carta de una profesora de instituto. Tanto la dirección como los docentes hemos notado algunas actitudes franquistas y de extrema derecha entre los alumnos y nos gustaría hacer algún evento para concienciar a los alumnos y que sepan qué relación existe entre su presente y su pasado. A principios de 2020, tras la presentación del libro Memoria y Viñetas, donde acudieron docentes de diferentes lugares, Emilio se dio cuenta de la magnitud del problema. Y la presentación se convirtió en una especie de terapia de grupo para profesores. O sea, empezaron a hablar de los problemas que tenían con los alumnos. Recuerdo una profesora que contó que estaba un día hablando de la relación de la Iglesia Católica con la dictadura y 4 alumnos la llamaron mentirosa directamente. Y cuando ella fue a la dirección del centro a contarlo, en la dirección del centro dijeron que aflojara, pues lo que significa es que no hables de eso. Pues el problema no era de los alumnos, el problema es de la profesora. Entonces de repente empezaron a hablar de situaciones que tienen que ver con la extrema derecha en las aulas, está anidando en el lugar donde se construye el futuro de ese país. Desde entonces, su teléfono no ha parado de sonar. Distintos institutos, por iniciativa propia, piden charlas sobre el franquismo para reforzar la información que reciben los alumnos sobre este tema, tanto en libros de texto como en su entorno. Acompañamos a Emilio a 2 centros de la Comunidad de Madrid que han solicitado su ayuda. El primero es el Alto Jarama de Torrelaguna. Hablamos en el pasillo con alumnos que aún no han estudiado esta época. Tienen 14 años. ¿Qué saben de la guerra civil? Pues casi nada. Yo solo sé que era la guerra civil, pues que era de Franco contra los que no querían ir con Franco. Sí, he visto muchas películas. En mi casa es un tema que se habla bastante, porque en mi familia hay un poco de polémica con este tema. Cada uno cuenta sus propias versiones. No sabía que existía la Segunda República, no sabía ni que había habido una primera. Que, por ejemplo, mis bisabuelos tuvieron que luchar entre hermanos. Sí me cuentan que un bisabuelo mío estuvo viviendo mucho tiempo en la guardilla de una casa para que no le pillaran porque era un mando diferente. Tampoco surge mucho el tema, tal vez porque hay gente con diferentes opiniones y puede ser que eso genere malestares. Sonia Lombao es profesora de historia en este instituto. La guerra civil, concretamente, la damos en 4º de la ESO y también en 2º bachillerato. En 4º de la ESO casi no da tiempo porque es imposible, porque tenemos que dar historia del mundo contemporáneo, bueno, en fin. Y cuando vas bien de tiempo, pues puedes permitirte actividades como la de hoy. Sí que hay personas que sus familias son votantes de Vox y reproducen los discursos de casa, que Franco no fue tan malo, ideas así que, a ver, nosotros como profesores tampoco podemos entrar en ese debate y nunca decirles, no, tú no puedes pensar esto. Y, o sea, lo que quiero es que sean críticos. Ha organizado el encuentro con Emilio para completar lo que no da tiempo a ver en clase. ¿Y esto es un boletín oficial del Estado que todo el mundo puede ver en internet, el 1 de octubre del año 38? Yo pongo ahí mi historia, la historia de mi abuelo, de cómo yo encontré su fosa, cómo lo busqué y desde entonces cómo en una asociación hemos tratado de ayudar a buscarlos. Hablo de las reparaciones que hizo Franco en la posguerra, hechas con el dinero de todos, pero solo para unos. Hablar de qué debería haber hecho una sociedad democrática ayudando a estas personas. Entender desde ahí cosas que no se deberían repetir, ¿no? Tras la charla, algunas de las reacciones de jóvenes de 2º de bachiller son estas. No sabía que había tanta desinformación, por así decirlo, de personas que habían muerto y que no se sabía nada de ellos. Me gusta mucho el dato de que la República intentó alfabetizar el país. Creo que se cuenta desde un punto de vista de ellos y no de en general. Pero por lo que me han hablado, se ha hablado mucho de las víctimas que tuvo Franco, de la represión de Franco, pero no se ha dicho nada de la represión que habían llevado, por ejemplo, con
contra la Iglesia. Más bien solo discutirlo con mis padres. Ellos son más de... ven también cosas positivas del franquismo, como construcción de pantanos y todo eso. Me sacan lo del fusilamiento de Paracuellos, por ejemplo. Es una constante discusión. La dictadura de Franco y eso como que se suaviza un poco en España y yo creo que es igual de grave que lo de Mussolini y lo de Hitler. No toda la gente llega a segundo bachillerato, ¿sabes?, para poder dar estos temas. En el Instituto La Cabrera nos recibe Sergio Riesco, profesor de Historia. En el instituto hemos tenido algunos casos como pintadas, sobre todo de esvásticas o, alumnos que a veces por los pasillos pueden ir cantando incluso el cara al sol, que intentamos tomar medidas dentro de lo que es la convivencia dentro del centro. En general son casos aislados, pero sí que da la sensación de que en algunas familias sí que reciben mensajes confusos, banalidades, generalidades, donde se tiende sobre todo esa idea de la equidistancia, de que los dos bandos hicieron cosas. La palabra alzamiento, la palabra sublevación es la que siempre se ha utilizado, incluso en los temarios de la Comunidad de Madrid, pero es una palabra que procede del propio régimen de Franco. La historiografía sí tiene reconocido que hay que utilizar la palabra golpe de Estado, que es lo que realmente fue, un golpe de Estado contra un gobierno legítimo, elegido democráticamente. Otro grupo comparte con nosotros sus impresiones sobre la exposición de Emilio. No tenía una idea tan clara como lo que ha contado sobre el manual de la buena mujer y lo de los campos de concentración de homosexuales, esa represión intelectual tan grande. Cuando estaba en la ESO sí que se hacía como mucha broma al respecto y, por ejemplo, viva Franco o viva España. A lo mejor yo personalmente me llevo bien con esa persona, pero entonces, ¿qué dice como persona que tú defiendas eso que al final eran crímenes? Por ejemplo, en este instituto sí que se han llegado a expulsar a alumnos por ejemplo, tocar el cara al sol con la flauta, ya que ha habido bastantes alumnos que eran fachas, pero por la educación que han tenido en casa y han traído eso a clase, entonces a ti te llega esa información, al final le haces caso a él y ya luego cuando vas creciendo te das cuenta de que eso no está bien. Yo antes le reía las risas a esos compañeros, pero ahora es como, porque no. Esta última joven a la que escuchábamos, de 17 años, asegura que tonteó con determinadas ideologías condicionada por su entorno. Mis tías abuelas estuvieron en campos de concentración nazi y salieron de allí, otras no saben en dónde está y por haber sido judías, pero por ejemplo por parte de madre casi todos son fascistas. Entonces es constantemente ese balance que yo ya de pequeña tenía, de una parte que te decía que el fascismo está bien y otra parte que te decía el fascismo no porque ha matado a tu propia familia. Pero todo cambió cuando estudió más historia. Hoy ha reforzado sus ideas democráticas y quiere compartirlas. Es uno de los objetivos de la asociación que realiza con sus propios medios una función que, recuerdan, corresponde al Estado. No puede ser la decisión de un profesor, tiene que ser una política de Estado. Alguien detectando eso y conociendo lo que ha pasado en nuestra historia tiene que tener un plan. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida. ¿Qué te parece, Matías, lo de tener un plan? La necesidad